Anís quedó terriblemente marcada por aquel suceso. Ver brotar la sangre de su leal compañero era la imagen más terrible y fuerte que jamás pudo imaginar presenciar. El otro chico se sentía fatal. Pidió de mil y una maneras existentes el perdón a Anís. Ella estaba llena de ira, de odio, de sentimientos oscuros. Jamás le perdonó. Cuenta la chica que el dolor que apoderó su corazón jamás ha desaparecido de él ni un ápice, ni un instante. Muchos conoceréis la unión tan mística y especial que existe entre Pokémon y humanos juntos por amistad. Lazos irrompibles y firmes más allá del fin de los días. Zorua, como ya sabemos, era fiel como nadie. Lo demostró. Y vaya que sí lo hizo. Aún pasando a mejor vida, lloraba en los confines del cielo, porque el odio de Anís era dolor en su corazón. Cada vez que Anís recordaba a ese chico, Zorua era vilmente atravesado por dagas de empatía. Así pasó el tiempo. Y ni Anís ni Zorua pudieron más. La pobre chica rezaba cada día por tener de vuelta a su preciado compañero. Zorua no podía aguantar más esa agonía. Y no es que llorase por las punzadas de su pecho. Lloraba por saber que esas punzadas significaban que su amiga, su única amiga, su entrenadora, sufría por su culpa. Y Zorua también fue poseído por el odio de Anís. Desterrado como ángel caído a las tierras del inframundo, por sus sentimientos impuros y oscuros, decidió que era el momento de resurgir. Realizó un pacto de sangre con el mismísimo demonio. Le pidió volver a la tierra. De cualquier forma, en cualquier lugar, no importaba la distancia ni el tiempo. Mataría a Riolu y a su amo. Y a todo aquel que se interpusiese. El rey del inframundo vio en sus ojos su misma mirada. De alguna manera, ese pequeño Zorua poseía todo lo que él poseía: odio, rencor, maldad, oscuridad. Decidió que dejarle volver sería una forma excelente de hacerse notar en el mundo de los mortales. Era como si él mismo pudiese ir. Portado en un pequeño Zorua. Zorua regresó de entre los muertos en forma del comienzo de la vida, de su vida. Un nuevo. Aquí entro yo, fui el elegido por él para que le llevase con aquel Riolu y aquel entrenador. El elegido para dejarle nacer. El elegido para acabar con su dolor. Anís comprendió todo aquello con el simple hecho de hablar con la enfermera Joy a la que le entregué a Paimend. Cuando ella la llamó y le describió el aspecto de aquel ser, sintió como en su corazón algo se despertaba. Hacía mucho tiempo que no sentía un calor así en su interior. Desde hace muchos años. Aquella vez que abrazó a Zorua por última vez. La chica concluyó su relato con lágrimas en los ojos, o al menos eso daba a entender el cuadro de diálogos. Sniff. Sniff. Tras un largo silencio, Anís tomó la Pokéball. Casi me da un infarto cuando vi en el juego cómo sacaba de ahí a Paimend. El pequeño demonio miró a Anís con curiosidad, pero con el odio distintivo que le tenía preso. Gruñía sin cesar. En ese momento tenía muchísimo miedo. De alguna manera pensaba que ese bichejo saldría de mi DS a matarme. Le había desobedecido en sus plegarias. Había jugado con el demonio. Y tenía mucho miedo a perder. La presencia de Anís en la sala me hacía estar ligeramente más tranquilo. Aunque tampoco creáis que demasiado. Paimend rodeó a Anís. Ella le miraba con mucha pena. Estás así por mi culpa. Yo te mandé mi odio hacia ellos. De corazón a corazón. Paimend dejaba huellas de sangre con cada paso que daba. Aunque eso me daba cierto miedo y grima, la verdad es que en ese momento estaba más bien melancólico. ¿Cómo debía sentirse Anís? Recordé el miedo que tuve a perder a un ser querido. Y ella lo había perdido, verdaderamente. Imaginar a mi hermanita pequeña hecha un demonio por mi culpa me haría morirme de pena. Anís no pudo contenerse más. Abrazó a Paimend. Podía apreciarse en el juego cómo tomaba a la criatura en sus brazos. Entonces se oyeron gruñidos y a Anís quejarse. Supuse que Paimend estaba mordiendo a Anís. Sin embargo, ella no le soltaba. Esta imagen me dejó de piedra. El amor que sentía por el Zorua que se encontraba debajo de ese monstruo era capaz de superar cualquier adversidad. Pasado un rato, Anís abrazó contra su pecho a Paimend. En este momento comenzaron a suceder cosas bastante chocantes. La iluminación del bar se redujo. No dejaban de salir cuadros de texto en los que se podían leer potentes alaridos de Paimend. Sentir el amor de Anís estaba haciendo mucho daño al demonio de Zorua. Paimend mordía a Anís, o eso parecía, pues el suelo a sus pies empezaba a ponerse rojo brillante. Anís chillaba de dolor y lloraba, pero era fuerte. Era muy fuerte. Verla era toda una dedicatoria para la valentía y la fortaleza. El amor de esa chica era admirable.
Painend no quería rendirse. Empujó a Anís, haciéndola caer al suelo. De las paredes brotaron sombras y sangre. El paisaje se estaba volviendo bastante tétrico y traumático. No podía creer nada de lo que estaba ocurriendo. Se podía oír el grito característico del Zorua original, pero bastante distorsionado con respecto al original. Daba miedo oírlo. Anís se sentía muy triste de ver a su querido compañero así. A pesar de todo lo que le amaba y que daría lo que fuera por él, no se sentía con fuerzas para volver a tomarle en brazos. Lo cierto es que sangraba mucho y debía sentirse muy débil. Con su último aliento, susurró unas palabras. Lucky. Por favor. Lucky. Entonces solo salieron puntos. Interpreté que se desmayó, o que estaba a punto de hacerlo. Lucky. Debía ser el verdadero nombre de Zorua. En efecto, así era. Esas llamadas de desesperación debieron surgir desde muy adentro de su corazón. Mucho más de lo que nadie podría imaginar nunca. Painend cayó al suelo. En redondo. Me invadió la angustia de que estuviera muerto. Ya no sabía qué pensar entre sucesos tan extraños. Un montón de entes incorpóreas abandonaron el cuerpo de Painend. La pantalla se puso oscura unos segundos. Me apareció una frase en letras rojas: sangre, derramándose y desapareciendo en la oscuridad. Decía así: volveremos. Volví al juego. Anís se había incorporado, aunque seguía herida y débil. Se acercó a Painend, que ya no debía ser llamado así, era un pobre y débil Zorua, o Lucky mejor dicho. La pesadilla había terminado. Anís reanimó a Lucky. Este le miró con un cariño, entre un silencio en el que sobraban palabras, tan intenso que solo de imaginarlo hecho realidad me emocioné. La chica, entre lágrimas de arrepentimiento, decía una y otra vez a su querido Zorua: perdóname. 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 Tras un ratito así, en el que no pude evitar dejar paso a algunas lágrimas, Anís se dirigió a mí. Lucky murió en su día. Debe regresar. Sin yo manejar a mi entrenador, salimos de aquel lugar y la pantalla se puso en negro. Cuando la imagen regresó, estábamos en lo que parecía ser un puente y que hoy sé que lo era, donde había una chica mirando hacia el horizonte. Anís bajó a Lucky de sus brazos y le dijo entre llantos: debes irte. Pero no olvides que te querré siempre. Más allá de la eternidad. Lucky se aleja de Anís, con esa mujer, y ambos desaparecen. Anís rompe a llorar durante unos minutos. Pasado esto, vuelve a dirigirse a mí. Thor. Gracias. Anís se va volando en un Pokémon. Mi menú Start se abre solo, y automáticamente guarda la partida. Al mirar mis Pokémon, tenía 5 de ellos completamente normales. Ese hueco. Painend. Muchas emociones por esa noche. Guardé la partida de nuevo y me acosté. Milagrosamente no tuve ningún tipo de pesadilla. A la mañana siguiente fui a desayunar. Al ver a mis padres y a mi hermana, les di un beso y un abrazo a cada uno. He aprendido a valorar lo que tengo a mi lado. Todo es efímero, pero la felicidad puede ser eterna. Esa tarde de domingo quedé con mis amigos. Sí, lectores, llevé mi consola con mi juego. No les conté nada de lo sucedido. Ni a ellos ni a nadie. Cuando les vi jugar, en un momento dado, uno de ellos se quedó muy sorprendido de lo que sucedía en el Puente Progreso. Una mujer que desaparecía misteriosamente. Nunca sabrán quién es. ¿Y yo? Continué jugando. Cuando cargué mi partida no estaba donde había guardado. Estaba en la puerta de la guardería. Me llevé un gran susto al pensar que todo volvería a empezar. Sin embargo, el anciano encargado no tenía nada para mí. Hoy sé que Zorua vive en paz allá donde esté, en armonía con el corazón de Anís, siempre unidos allá donde estén. Hoy por hoy, nunca dejo de pensar en aquellas sombras que prometieron volver. Será el temor que invada mi vida para el resto de mis días. El temor del juego del mal. Ah, lo olvidaba, mis Pokémon devorados por Painend jamás regresaron. Sus cuerpos siguen en sus entrañas, su sangre en sus labios. Y su alma en sus manos.